Hermanos, ¿qué tal? Muy buen día. Feliz año. Sí, ya estamos comenzando 2024 y realmente, pues, siempre es momento de reflexionar. Además de reflexionar cada semana, pues qué mejor que empezando el año y tener metas, ¿no? En casa, nuestro anhelo es terminar la Biblia en un año. Y luego dice uno, bueno, son 66 libros. 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Pero ¿sabían que son 1189 capítulos? ¿Mm? O sea, que si leemos 5 a la semana, la terminaremos como en 6 años. Habría que leer 5 capítulos diarios. 5 capítulos diarios y pues realmente como en la generalidad no leemos esta cantidad, se hace tan imprescindible el poder venir en tiempo los domingos, tanto para la escuela dominical como para la predicación, porque qué mayor bendición que leer la palabra, que darnos ese tiempo. Pero a veces nos gana un poco lo que es pues la flojera, ¿no? Y le damos más interés a otras cosas. Pero justamente por eso, cuando venimos aquí y le pedimos a Dios que nos enseñe, es lo más maravilloso. Yo los invito a que tengan una meta así, un reto grande, terminar la Biblia en un año. Hay planes. Miren, hoy estamos en el último capítulo de Romanos. Y si lo vemos, como escucharon, pues son saludos y una advertencia, ¿no? Sobre los que predican algo diferente. Pero como toda palabra de Dios, va más allá. Por eso no hemos podido terminar. Porque cada capítulo nos muestra una profundidad más grande que solo lo que se alcanza a leer. Habíamos visto, por ejemplo, en Romanos 16, que nos compartía nuestro hermano Rubén acerca de Febe y el diaconado, y se enfocó más en la parte del diaconado para que nos quede claro lo que es ser un siervo, un servidor de la iglesia. En el capítulo 15 habíamos visto que Pablo ya no nos compartía las misericordias de Dios, sino que nos estaba compartiendo sus planes y vimos justamente que él no estaba solo, sino que toda la iglesia estaba apoyándolo. Pero no solo una sola iglesia, sino que había muchas iglesias apoyándolo. Y en el 16 lo que vemos es justo esto que no se veía, ¿no? Que hay muchas iglesias y todas con el mismo propósito. Inclusive, si se acuerdan, comentamos que no es nada más una sola iglesia en Roma. Decíamos que en la casa de Priscila y Aquila había una, como lo dice el versículo 3. Si gustan, podemos irlo viendo como es expositivo. Esto lo vamos a ir viendo a través de nuestro capítulo. En el capítulo 3 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis coadjutores en Cristo, que pusieron sus cuellos por mi vida, pero también dice, saludad asimismo a la iglesia de su casa, en el versículo 5. Uh-huh. En el versículo 10 dice, saludad a los de Aristóbulo, o sea, los que se reunían en la casa de Aristóbulo. En el 11, a los de la casa de Narciso. Acuérdense que no había iglesias en aquel tiempo instituidas, eran la iglesia, las iglesias primeras y la gente se reunía en las casas. Aún ahorita hay congregaciones que así lo hacen.
se reúnen en casas. Luego, la cuarta, saludad a Asíncrito y a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a Hermes también aquí, y a los hermanos que están con ellos, otro grupo. Y la quinta, en el versículo 15, a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Lo que aquí se confirma al poder mencionarlos es que había una relación muy estrecha. Inclusive Pablo conocía gente que quizá en sus caminos se los encontró. Y así nos pasó el día que nos fuimos a vacunar ahí en el seguro, ahí en, ¿cómo se llama donde nos vacunan? En medicina preventiva, ahí nos vacunaron contra el COVID. Este, nos dijo la enfermera que era creyente. Y cuando le dijimos que también y estuvimos compartiendo, dice, ay, yo creí que ya no habíamos creyentes. No, pues gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que, pues más allá de lo que son las actividades locales, pues está este propósito de compartir. Y realmente, si ustedes lo ven, todas las iglesias estaban unidas porque había un solo propósito: compartir el Evangelio. Una iglesia que se pierde de este propósito pierde su sentido y entonces le empieza a dar más prioridad a las celebraciones o quizá al culto, pero pierde el lazo con las demás iglesias porque perdió el principal sentido, que es que cada uno de nosotros en donde estamos debemos compartir el Evangelio, porque dijo Jesús, id y predicad, id y compartir. Debemos ser ese reflejo. Entonces, cuando llegamos aquí, llegamos gozosos porque estamos en el mismo sentir. Imagínense, somos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Nos rescató, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Compartir para que Dios los rescate. ¿Ven? Ese es el sentido de la iglesia. Si no lo estamos haciendo, puede ser un buen propósito para este año, comenzar y prepararnos para compartir, para dar todo lo que dijimos que habíamos dado, ¿no? Te doy mi vida, Señor, para su propósito. Entonces, vemos que en Roma no había una sola iglesia, eran varias, con ese propósito de trabajar para el Evangelio, y por eso Pablo la puede llamar la iglesia de Roma, aunque sean varias, porque es un solo cuerpo. En el capítulo 12, esto lo podemos comprobar porque Pablo nos dice que somos un cuerpo. Esto va más allá de lo entendible y todo el propósito es común porque es el Evangelio. Nadie tiene su propósito en la iglesia. Todos tenemos un solo propósito: compartir el Evangelio, aprender el Evangelio, comprender el Evangelio, comprender lo que significa Cristo murió por mí. ¿Se acuerdan que le preguntan a Jesús, ¿cuáles son las obras que Dios quiere que hagamos? Y les dice, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Y si crees en el que Él ha enviado, quiere decir que crees que eres pecador, que crees que no te puedes salvar a ti mismo y que crees que Él pagó por ti, por nosotros. Entonces, ese es el propósito principal que tenía la iglesia de Roma, que tenía Pablo, la iglesia de Corinto, porque digo Corintio, no sé por qué, pero es Corinto. Y bueno, junto con esto, vemos que todos están enfocados en su reacción a lo que Pablo ya les compartió.
Romanos 1 al 11, las misericordias de Dios, lo que somos, el rescate y lo que hizo Jesús y su resurrección. Inclusive pudiéramos pensar, bueno, es que Pablo nada más iba los sábados a predicar a las sinagogas, pero no es así porque tenemos el ejemplo en Atenas, que le compartió a los gentiles en el Areópago, así es, en el Areópago. Entonces, tenemos esa interdependencia por ese propósito, que no se nos olvide, porque quizá en algunos de nosotros ya hemos perdido que ese es el sentido de la iglesia, que compartamos, que traigamos más hermanos, no porque los tomemos al que esté allá afuera y lo jalemos, no, que compartamos la palabra de Dios, que es la que tiene vida, y entonces Dios le abrirá los ojos. Pero ¿esto a qué nos lleva? A que este objetivo nos lleva a amarnos entre todos. Y lo que vemos aquí es un despliegue de amor. No sé si les ha pasado que saben que alguien está hablando por teléfono y, y uno escucha, ay, es tal, le mando saludos. Justamente Pablo es lo que está haciendo aquí. Ya que está hablando a la iglesia de Roma, pues por ahí salúdame a estos amados. Y eso es lo que es el fundamento de la iglesia. Por haber sido salvados, nos amamos y entonces podemos tener esas fuerzas para trabajar juntos y compartir y gozarnos en el estudio y gozarnos en la predicación y gozarnos a la hora de la comida, ¿verdad? Porque ¿qué más hay? ¿Qué más nos pudiera unir? Que no es el saber que fuimos salvados y que podemos compartir y que los que vienen llegando puedan comprender que Cristo murió por ellos. La vez pasada les comenté lo sorprendentes que son las palabras para describir quiénes son las personas de las que habla. Algunas personas les llama hermana, hermano, siervo, santo, ayudadora de muchos, iglesia, colaborador, primer fruto, parientes, compañeros de prisión, amado, aprobado en Cristo, escogido, madre mía. Esto nos muestra que mientras más nos relacionamos con los hermanos, más enriquecemos nuestra relación, pero también más nos estrechamos, más nos ayudamos. Todo porque sabemos que Cristo murió por nosotros. Les comenté también que hay 27 nombres aquí. Pablo saluda a muchas personas, pero 27 personas son saludadas directamente. La única que no está en Roma y que es mencionada es Febe, porque como dice nuestra versión, al final, si se dan cuenta del final del capítulo 16, dice, fue escrita de Corintio a los romanos, enviada por medio de Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Bueno, Pablo lo que busca es estrechar más aún esta relación antes de llegar a Roma. Sabemos que se va a desviar unos cuantos kilómetros, ¿se acuerdan? 5,000 y tantos kilómetros se va a ir hacia atrás, primero a dejar la ofrenda que tenía para los pobres en Jerusalén. Y luego su idea es ir a Roma. Entonces, él no puede ir a Roma directamente y primero, sabiendo que, o viendo la oportunidad de que Febe va a Roma, le entrega la carta porque Febe, decíamos, está del lado oriental
pasa por Corintio, toma el barco y se va a, a Italia, a Roma. ¿Ven? Entonces, vamos a empezar con Febe. Febe quiere decir brillante, radiante. Deriva de la mitología pagana y es un nombre que también se le aplica a la diosa Artemis, la brillante y radiante diosa de la luna, identificada como la diosa romana Diana. Hay quienes piensan que Febe debe haber sido una cristiana gentil por el nombre, pero los judíos ya acostumbraban darle nombres de griegos a sus hijos. Acuérdense del impacto que tuvo Alejandro Magno en toda la región y que extendió el helenismo, que es parte con lo que lucha el cristianismo desde sus inicios, el helenismo y el gnosticismo. Entonces, no es raro que, por ejemplo, nosotros le pongamos a nuestros hijos Darío, Diana, Penélope, Alejandro, nombres griegos, no ponemos nada más nombres judíos. Inclusive, hasta los fines de semana son paganos, ¿no? Lunes, Luna, martes, Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturno y el Sol, domingo, ¿no? Sunday en inglés, pero nosotros le llamamos domingo, que significa día del Señor. Fue lo único que cambiamos. Entonces no nos extrañe que Febe, siendo judía, tenía nombre griego. Febe es la única persona de las 27 que todavía no vive en Roma. Va hacia allá y Pablo le pide a la iglesia de Roma que la reciba en el Señor como debe hacerse a los santos y supla todas sus necesidades. Pablo la está recomendando y solo ella es recomendada aquí. ¿Por qué? La explicación más simple es que ella es quien lleva la carta. ¿Cómo podemos llegar a esta deducción? Notemos que ella es la única recomendada y no hay indicación de que ella estará llegando después de la carta, sino al mismo tiempo. La conclusión más natural es que si ella llega junto con la carta, es la única recomendada por ella para que la apoyen. Ella proviene de Cencrea, como les decía, que es el puerto occidental de Corintio, que pasó por Corinto y ya después por el otro puerto se fue a Roma, y ella parece ser una mujer significativa, una mujer muy cooperante con la iglesia, pues dice, si lo vemos al final del versículo 2, dice, ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Nos dice que ella ha sido benefactora de muchos, inclusive Pablo. Así que bien, puede ser una persona que tenga una capacidad económica suficiente para moverse, quizá por negocios, y que inclusive ha ayudado a otros hermanos, inclusive a Pablo. Sea esto cierto o no, lo que podemos asegurar es que Pablo la recomendó y dijo 3 cosas acerca de ella. Es hermana, diaconisa y benefactora y compañera en el ministerio. Es hermana, pero como sabemos, como hermanos en Cristo, sabemos que no se refiere a que es su hermana, ¿no? Inclusive les dice que también es hermana de ellos. Y aquí entonces se entiende completamente que se refiere a que son hermanos en Cristo y que la traten como hermana. Si lo ven, no está diciendo que viaja con su pareja, con su esposo. Ella va sola, con sus medios, y entonces le pide que sean hospedadores, que la protejan y la provean. Esto para las mujeres que no tienen pareja es bien importante. A veces pensamos
que solo el estar aquí o estar en el diaconado directamente es lo único que se puede hacer en la iglesia. Pero hay tantos ministerios. Poder ir a ver a los hermanos, ver a los enfermos, este, pues no sé, por ahí hay una lista de 80 ministerios que puede tener una mujer soltera. Un día de estos pudiéramos hacer un estudio de ellos, ¿verdad? Y además notemos algo, que inclusive a Timoteo le dice que es su hermana y que la debe tratar con toda pureza. Entonces nosotros tenemos que ver a nuestras hermanas jóvenes, a nuestras hermanas solteras, con toda pureza. ¿Ven? ¿Por qué? Miren, ustedes han visto lo que pasa en muchas iglesias y que ha habido adulterios. Pues si es tu hermana, habría incesto también espiritual. ¿Ven? Por eso hay que cuidarnos tanto, respetarnos. Pero aún dentro de eso, pudiéramos decir que una barrera es llamarle hermana. Pero también si ustedes ven cuántas veces llama hermanos, no necesariamente a todos dice saludos a la hermana Priscila y a la hermana Aquila y saludos a al hermano Urbano o al hermano Staquis o al hermano Apele. No, lo saluda de llano, como a sus hermanos de carne, con ese amor. ¿Ven? Entonces tienes que tener en la mente que ella es tu hermana joven, pero que no te estorbe la tradición de la iglesia de que a todos tenemos que llamarles hermanos. Tenemos que hablarnos de usted. ¿Saben? Si eso rompe el amor entre nosotros, quitémoslo. Si eso nos hace divisiones y nos sigue teniendo separados, revisemos nuestra vida. La tradición ahí está. Ujú, ahí está. Pero si la tradición no nos permite extender nuestro amor, pues tengamos cuidado. Porque si hay quien nos llama hermanos y no se le ve ningún impedimento. Pero si hay quien, cuando te dice hermano, es el hermano, ¿no? Los hermanos, en lugar de los hermanos. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, a veces decimos los hermanos como las terceras personas. Y por eso tenemos que tener ese cuidado. Nos podemos llamar hermanos, pero con ese cuidado de amor, con ese amor, con esa cautela. Y no, así es. Ajá. Y por eso tenemos que cuidarnos a, a- a- no de manera exacto, de, eh, así es, así es. O como lo dice aquí también, amado, estimado, ¿no? Elegido, como todos los denominadores que utiliza aquí Pablo, ¿no? Y bueno, hablando de las hermanas que no tienen, que no están con pareja, pues hermanas, tener eso en mente. Ujú. También era servidora y todo este tema del servicio nos lo dio el hermano Rubén en la predicación pasada, que se dedica a lo que es el servicio en ministerios de misericordia, alimentar al hambriento, cuidar al refugiado, vestir al desnudo, solidarizarse con el enfermo y cuidarle, tal vez visitar a los presos, en fin, todos estos servicios en los que una mujer pues puede apoyar más. Por ejemplo, si hay que llevarles comida a los presos, pues quizá yo no sea la persona indicada para hacer un buen estofado, ¿no? Pero, pues bueno, aquí es algo importante que debemos considerar. Hay tantas cosas por hacer y no nada más las que se ven. Tenemos que tener ese cuidado
porque sucede como en los hogares. ¿Cuántas mujeres quieren salir a trabajar teniendo hijos y los que acaban arruinados son los hijos? ¿Por qué? Porque no hay una guía inmediata, no hay una corrección inmediata. Pero también es muy importante que la mujer se prepare. Si gusta terminar su carrera, trabajar mientras está soltera, comprarse su coche para tener una meta objetiva, digamos, ser contundente. Cuando se casa y tiene a los hijos y decide quedarse en lo que le toca, ¿qué creen que van a tener todos esos niños? Toda esa educación, la guía del padre, pero quien la imparte con todo discernimiento va a ser la mamá. Si la mamá maneja varios idiomas, obviamente les va a enseñar varios idiomas. Si la mamá es muy buena en literatura, los va a llevar a que vean lo que es el ser humano a través de la literatura del mundo para que vean que la Biblia no se equivoca. Pero, ¿qué pasa cuando todos queremos irnos a trabajar? Pues se pierde eso. Y tenemos naciones débiles porque nuestros hogares son débiles. Cuando somos solteros tenemos la oportunidad. Obviamente, cuando la madre tiene al hijo y no tiene el soporte de la pareja, pues ahí las cosas cambian, los contextos cambian. Ahí, pues la familia es quien tiene que apoyar de alguna forma para que la madre pues pueda traer ese ingreso a casa. La mujer que fortalece su hogar fortalece a las naciones. Una nación para Dios empieza con hogares para Dios. Y este puede ser otro propósito para el inicio del año. ¿Por qué no tener adoración familiar cada día en la casa? ¿Qué nos lo impide, hermanos? ¿Qué nos impide tener adoración en la casa? ¿El quehacer? ¿Las tareas? ¿Qué nos lo impide? De verdad, no es más que como que, ay, nos da flojera o que le damos preferencia a nuestros intereses. Pero ¿qué nos impediría llenarnos un poco más de Dios cada día? ¿No tendríamos una iglesia más fuerte, más participativa? ¿No seríamos un impacto mayor para toda la sociedad? ¿Ven? Y en todo esto, ¿quién puede ayudar? Pues bueno, a los chiquitos, muy seguramente, las mamás son quienes les inculcan en cada situación que sucede el Evangelio a los hijos. Pero debe haber un momento cuando todos estén reunidos en casa y que haya una adoración familiar. Febe también era benefactora y compañera en el ministerio. Pablo dice de ella, es hermana, diaconisa y es benefactora porque ha ayudado a muchos y a mí mismo. Se ha preocupado y ocupado de mí y ha cubierto mis necesidades como la de otros. Por amor de mí, recíbanla. Desde los principios de la Iglesia cristiana, las mujeres han sido compañeras verdaderamente cruciales en el ministerio con los hombres, compañeras en el matrimonio, compañeras solteras, inclusive en trabajos misioneros. No hay ninguna referencia de que Febe haya tenido esposo. Aparte de ella, vemos que al menos 7 son los nombres en esta lista de mujeres y no por eso son minimizados. En la historia de las misiones, el papel y coraje de la mujer es simplemente impresionante. Y si no, pueden ver, por ejemplo, el ejemplo de Gladys Aylward.
ella estaba en una misión en China, inclusive pusieron un orfanatorio, pero vino la guerra, llegan los japoneses a China y ella tiene que salir con 100 niños por las montañas, cruzar el río Amarillo y llegar a una aldea que fueron 3 semanas, no lo sé, pero no perdió un solo niño. Y hay niños de los que rescató que siguen compartiendo el Evangelio en China. ¿Ven? El hecho de que Dios llame a los hombres para dirigir la iglesia como ancianos que enseñen y gobierno es a largo plazo algo fortalecedor y liberador y motivador de gozo para que las mujeres adoradoras de Cristo puedan hacer la obra de evangelización y de atención piadosa. Hay muchas cosas que hacer como mujer soltera, pues mucho más, porque pueden dedicarse a la oración, a, a tantas actividades evangelísticas y no pues detenernos en la televisión o viendo las redes sociales. ¿Cuánto tiempo y cuánta distracción de nuestra mente es el estar viendo las redes sociales y que además ni siquiera están en el Evangelio, ¿no? Es tremendo. Realmente debemos cuidarnos. Bueno, vayamos ahora con Priscila y Aquila porque aquí tenemos un ejemplo diferente. Priscila y Aquila lo mencionan varias veces en la Biblia. Una de ellas es en Hechos 18, 2 y 26. Y dice de ellos, saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en el servicio de Cristo. A ellos que pusieron en peligro su propia vida para salvar la mía, no solo les doy yo las gracias, sino también los hermanos. Saluden a la iglesia que está con ellos. Fíjense, aquí lo que nos dice es que ellos eran viajeros, colaboradores y arriesgados. Viajeros porque cuando los conoció venían de Roma porque fueron expulsados los judíos de Roma. Luego estuvieron también inclusive en Éfeso. Ahora, cuando está la carta, volvieron a Roma, pero al final lo último que se sabe de ellos es que regresaron a Éfeso. Quiera Dios que en cada lugar donde estuvieron hayan puesto una iglesia. Y esto nos lleva a lo primero que comentamos. ¿Cuál es el propósito de la vida de cada uno de nosotros? Compartir el Evangelio. Eso es lo que nos une. Y eso es lo que hace Priscila y Aquila como pareja. A pesar de todos los movimientos que tuvieron que hacer, que además pudiera ser también un ejemplo para una pareja misionera, ellos ponían su casa. O sea, no solo se dedicaban a las tiendas, así como nosotros nos podemos dedicar a la costura, a la refrigeración, trabajar en empresas como es mi caso extranjeras o la medicina, sino que además tenían que ocuparse para tener la casa lista para recibir a la iglesia como les pasó a algunos de ustedes en algún tiempo de la historia de Peniel. ¿Ven? Entonces, además de esto, colaboraban, colaboraban en todo lo que es el trabajo de compartir el Evangelio y la visión de servir a Cristo. Quizá no eran misioneros de vocación, pero Dios los hizo misioneros. Pablo dijo que Priscila y Aquila colaboraban en Cristo. El contexto principal de esto, ¿qué quiere decir? Que no importa lo que hagas, lo más importante es que todo lo hagas para Cristo, pero que además seas arriesgado, poniendo en oración tu trabajo. A veces sí da miedo compartir, definitivamente. Da miedo recibir un rechazo.
pero va a ser más duro ver cómo esa persona, pudiendo haber sido salva antes, tuvo que pasar por más cosas para llegar a Cristo. Entonces, como matrimonios, los invito a que busquen la forma de encontrar maneras de compartir de Cristo a sus familias, a los vecinos, algo, algo que ayude, pónganlo en las manos de Dios para que como parejas podamos impactar nuestros vecindarios. ¿O de qué se trata la vida en Cristo? ¿De venir aquí y estar en la semana en nuestras cosas? ¿De qué se trata? No, tenemos que estar con nuestra mente en lo importante. Y es que miren, lo que sigue es que vemos una serie de nombres y saludos. Salúdame a tal hermano, salúdame al otro, salúdame a este. Pero lo que nos une es, ¿cómo les diré? Imagínense que son mineros y que de repente se derrumba el túnel y están varios días en la oscuridad, en el hambre y en la angustia. Cuando los rescatan, ¿qué hacen los mineros cuando los rescatan? No salen y abrazan al que sea, no salen y, y le demuestran ese amor, ese agradecimiento. No debería ser así. Todos los que hemos sido rescatados, amar a aquellos que están trabajando en el Evangelio para que nos abran los ojos. No debería ser así. Y que ese amor perdure para que los mismos que fueron rescatados ahora vayan a rescatar a los que están más abajo. ¿Ven? El propósito es la salvación. Eso es lo más importante. Inclusive dice, saludad con un beso santo. Esto, bien, es una costumbre, llamémosle oriental, ¿no? Que todavía lo vemos en los políticos y cosas así, y que en este lado occidental, pues acostumbramos más un estrechón de manos o un abrazo como hombres. Entre las hermanas, este, todavía veo, todavía veo besos, pero en la familia, por ejemplo, mis hijos cuando llegan o se van, me saludan de beso. Es este beso santo, este beso de amor. No, no dar un beso a ningún hermano y si es por alguna razón a una hermana, nunca dar un beso con otro propósito, más que el de amor, el de esa entrega en Cristo, el, no sé cómo ni expresarlo, porque justo lo que estamos viendo en este capítulo de 16 es el amor que tiene Pablo a todos los hermanos, tanto que inclusive les dice, exprésenlo físicamente, expresen, denles un beso de mi parte, como cuando decimos en el chat, ¿no? Te mando un abrazo, o dale un abrazo de mi parte. ¿Por qué? Por amor. Entonces lo que vemos aquí en este capítulo 16 es hombres, mujeres, casados o sin casar, trabajando para Dios, unidos en iglesia. Y aquí viene algo importante, viene una advertencia, mantenernos en el sentido de lo que debe ser esta unión, ¿verdad? Veamos el 17, dice, y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensión y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y apartaos de ellos. Hermanos, nosotros tenemos aquí una enseñanza. Tenemos la herencia reformada
que nos dice que debemos compartir expositivamente el mensaje, que debemos compartir lo que se ve del pasado y traerlo al presente para aplicarlo a nuestras vidas. Como por ejemplo aquí, ver todo este amor y el trabajo de cada persona, de cada persona. Ajá, amado, mi compañero de prisión, aprobado en Cristo. ¿Ven? Es el trabajo que viene aquí en cada persona. Quiera Dios que nosotros nos veamos así y que ese trabajo en Cristo nos hermane más, porque la única forma en que puede haber distinciones y escándalos en la iglesia, además de que no estemos en la misma doctrina, es que no estemos haciendo lo que Dios nos pide y que nos distraigamos en otras cosas como para tener diferencias, ¿no? Entonces, les invito a que sigan revisando la Confesión de Fe de Westminster. Es el fundamento de nuestra fe basado en la palabra de Dios y que no nos movamos de ahí. ¿Por qué? Porque es lo más cercano a la doctrina apostólica. Porque nos dice que nosotros no podemos hacer nada. Acuérdense, miren, puede haber muchas religiones, pero en la única que no tienes que hacer nada para agradar a Dios es esta. Y me refiero a esto, lo único que tienes que hacer es creer. Y ese creer te lleva a una transformación tal que quieres vivir para Él. No es el centro tú. Tú no eres el centro. El centro siempre va a ser Él. Y en toda religión te piden que hagas ciertos rituales, ciertas cosas para salvarte. Pero si no las cumples, te vas a ir al infierno. ¿Y saben qué? Nadie las cumple. Nadie puede. Al igual que la ley, nadie puede cumplirlas. Por eso, la verdadera religión es que Cristo murió por nosotros. No hay nada que hacer. Es más, ni siquiera podemos declarar, porque hay un decreto de Dios. Nosotros no somos esas personas tipo superhéroes. Estábamos viendo que, por ejemplo, en las religiones orientales el poder está en la persona y en las caricaturas occidentales el poder está en los superhéroes, ¿no? Y en las mitologías, por ejemplo, la griega, el poder está en los dioses y los dioses cuidan al hombre, pero el hombre no tiene ninguna capacidad. Pero aún así, si se dan cuenta, ninguna busca a Dios. Por eso el hecho de que venga Jesús a morir por nosotros, porque Dios quiso rescatarnos, es digno de que estemos unidos. Y aquí voy a terminar, hermanos. Aquí voy a terminar porque este es el mayor gozo que tenemos. El hecho de que fuimos escogidos en Cristo, que nosotros no pudimos tomar ninguna decisión. Es la maravilla del Evangelio. La conclusión de este asunto está como Dios nos ha rescatado de su propia ira al precio de su Hijo y nos ha reunido en Cristo donde estamos eternamente seguros con Él. Nos levantamos temblando de gozo, nos miramos a los ojos y decimos, ¿puedes creerlo? Estamos aquí con el Señor siendo lo que somos, porque Dios nos dio la capacidad de creer en Jesús, nuestro Señor. Pensemos en esto, hermanos. Comencemos el año. Reflexionemos, veamos nuestros caminos y volvamos a Dios. La eternidad está cerca. El tiempo se ha cumplido, ya terminó. Para ti ya terminó. Tu tiempo para hacer lo que querías ya acabó. El reino de Dios se ha acercado. Y ahora arrepiéntete
y cree en este evangelio si no lo has hecho, porque no hay nada más. Tu vida seguirá igual como el año pasado, como el antepasado, y tus objetivos seguirán siendo los mismos, porque no son eternos. No los puso Dios en tu corazón. Oremos, hermanos. Amado Padre, te damos gracias porque nos has dado un propósito para vivir, porque nos has dado un propósito para estar unidos como iglesia, porque nos has dado esta calidad de hermanos, Padre, de vernos rescatados, de gozarnos, de vernos asombrados de que no hubiéramos logrado en ningún momento estar junto a ti si no hubiera sido porque Cristo murió por nosotros. Ayúdanos, Padre, a comprenderlo de tal manera que no podamos callar. Ayúdanos a poner nuestra energía en esto que es lo más importante, la salvación de nuestros hermanos. Abrirles los ojos, que tu Espíritu Santo nos use como bocinas para compartir. Danos el valor, danos la disposición. Ayúdanos, Padre, a poner nuestros medios, lo que tenemos, a tu servicio, Padre, para tu única gloria. En el nombre de Cristo te lo imploramos. Y Padre, cambia nuestros corazones, nuestros valores, por amor de tu nombre. Amén.